Bueno, espero que estén todos muy dispuestos a lo que Dios quiere hacer en esta noche, porque Él tiene algo preparado muy especial para cada uno de ustedes. Y si ustedes no lo creen así, pues se van a perder de algo muy especial que Dios quiere hacer en cada uno de los corazones. Entonces, por eso los invito, antes de empezar, ya sé que hemos orado mucho, pero la oración es lo más fundamental para nosotros y es nuestra manera de comunicarnos con Dios de una manera mucho más íntima. Entonces, antes de empezar como tal el mensaje, quiero invitarlos a que todos podamos cerrar nuestros ojitos, todos, inclusive yo. Y vamos a pedirle a Dios que sea el que hable a nuestro corazón y a nuestra vida por medio de este mensaje. Entonces, Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos llegar hasta aquí, porque tú ya dispusiste desde antes que nosotros llegáramos a este lugar, que tú seas el que hable a nuestro corazón. Sabemos que todos aquí necesitamos una palabra, aunque pensemos por momentos que no, pero sé que tú eres el que vas a estar hablando a los corazones que se disponen en esta noche. Disponemos todo este tiempo y que tú puedas manifestarte de la manera que lo deseas hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, quiero arrancar diciéndoles el nombre de la lección que vamos a ver, aunque va a ser corta, sí va a ser muy profunda. Entonces, quiero que escuchen y los que toman apuntes, porque es bueno tomar apuntes, sepan el nombre y es sanando nuestro pasado para bendecir nuestro futuro. Entonces, ¿cómo es el nombre? ¿Ustedes creen que es importante sanar nuestro pasado? ¿Cuántos están dispuestos a sanar ese pasado? Ahí sí disminuyen los amenes, ¿no? Entonces, algo importante es cómo se llama. Nosotros estamos viendo una serie en este tiempo. ¿Cómo se llama esa serie? Héroes. ¿Quién puede nombrar por lo menos a 3 de los héroes que hemos venido trabajando? Bueno, pase aquí, los dice. Aquí puede pasar. ¿Me puede hacer compañía? Y sonríe a la cámara porque va a salir. Abel, Enoc, ¿no? Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara. Esos son los. Dijo todo, se ganó dulce, legal. Listo. Ya, es que ya decir todos. Bueno, a menudo pensamos que la fe es algo que nos impulsa a seguir adelante, porque nos hace confiar en lo que ha de venir. Pero cuando pasan cosas que nos hieren, errores, arrepentimientos que tenemos ahí en lo profundo o heridas del pasado que nos han causado, ¿ustedes creen que esas cosas nos pueden impedir abrazar con fe el futuro? ¿Sí o no? Todos están como tan en silencio. Quiero escucharlas, de verdad, esas heridas del pasado pueden hacer que nuestra visión del futuro se vea nublada. ¿Por qué creen que eso pasa? ¿Quién va a hablar? ¿Por qué creen que eso pasa? De que esas heridas nos hacen ver como el futuro como nublado, como oscuro, como con esa falta de confianza. ¿Por qué creen? No, no es algo general, pero siento que en algunos casos, pues, hay gente que anhela volver al pasado, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo ver al futuro si aún quiero estar en donde estaba antes, o en el lugar donde estaba antes, o en el trabajo que estaba antes, o por así decirlo, en el nivel que estaba antes? A veces uno como que, ay, pero ¿por qué yo estoy allá y no me preocupo por mi presente, sino, ay, no, pero yo cómo hice para estar en ese tiempo? Entonces creo que el mirar el pasado de esa manera, pues como que no nos permite nunca mirar hacia el frente, porque siempre vamos a estar extrañando aquello que ya fue, pero que ya no es más. Muy bien, muy bien. Tenga ahí el micrófono.
Después de ese comentario con tantos caballos de fuerza, no creo que los pueda igualar, pero es que creería que simplemente me limito a lo que viví y podría llevarme a pensar que lo que viene va a seguir siendo así. Entonces, de esa manera, recuerdo una frase, espero decirla bien, pero alguna vez escuchaba algo así que nosotros no tenemos la culpa del pasado que tuvimos, pero sí el futuro que tendremos. Entonces, eso nos ayuda a que dejemos de victimizarnos un poquito, porque yo creo que aquí a todos tal vez tenemos heridas, vacíos, acuérdense de los faltantes, mucho tiempo les dimos a eso, pero nosotros debemos tomar la decisión de que el futuro sea mejor. Muy bien, exactamente eso. La Biblia nos enseña que Dios quiere sanar nuestro pasado para que podamos caminar libremente hacia su propósito en nuestras vidas. Ah, ya le doy dulce, ya se quedó ahí pensando. Está siendo grabado y monitoreado. Una fe que no solamente mira hacia adelante, sino que también nos ayuda a sanar nuestro pasado para bendecir nuestro futuro. Nuestro punto de partida, una vez más, será Hebreos 11. Entonces vamos a todos a abrir la Biblia, ya sea en el celular, la Biblia física. ¿Alguien trajo Biblia física? ¿Alguien trajo Biblia física? No, no se vale la que está allá. No, esa no se vale. No. Entonces todos vamos a abrir Hebreos 11, versículo 20. ¿Listo? Entonces todo lo vamos a leer en Reina Valera, si lo tienen ahí. ¿Listo? 11, versículo 20. ¿Listo? A la cuenta de 3 todo lo vamos a decir. Y dice, 1, 2, 3. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Respecto a las cosas venideras es lo que vamos a estar tocando el día de hoy, porque necesitamos empezar primero trabajando en lo que nos está deteniendo, visualizar nuestro futuro para realmente bendecir lo que ha de venir. Entonces, vamos a hablar acerca de cómo fue la vida de Isaac. Él va a ser nuestro personaje del día de hoy. Y Isaac es presentado como un hombre de la fe que bendijo a sus hijos respecto a las cosas venideras. Pero la vida de Isaac no fue un cuento de hadas, no fue algo de color de rosa, ni tuvo todo facilito, sino que estuvo marcada por situaciones que podrían haber dejado cicatrices profundas también en él. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta primer parte. Alguien que me ayude buscando Génesis 22, versículos del 1 al 14. Con el micrófono si lo vale. Listo. Entonces, 22, ¿no? ¿Hasta el 7? el 22 del 1 al 14. Y todos vamos a estar escuchando. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar al que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí.
y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Aprendan a dar los dulces, no se queden con los dulces. Bueno, pónganse ustedes en esa situación, que su papá o su mamá, sea el caso, les diga, vamos a hacer una ofrenda al Señor y vayan juntos y ustedes le pregunten, bueno, ¿y dónde está la ofrenda que vamos a presentar? Y no le digan, allá Dios proveerá. Y cuando llegan allá, los amarren y le pongan, ahí dice que llevaba el fuego y él ya estaba amarrado. O sea, lo único que faltaba era la degollada y listo. Pónganse ustedes en esa situación que estaba Isaac en ese momento. ¿Ustedes cómo se sentirían en ese preciso momento? Isaac no dijo, papá, ¿cómo me va a amarrar? ¿Cómo? No, él no se negó. Pero ¿ustedes qué creen que él estaba sintiendo en ese momento cuando estaba amarrado? Sí, es para hablar. ¿Alguno otro tiene otro pensamiento? Pónganse en la situación, Isaac amarrado cuando le habían dicho que iban a subir a hacer ofrenda o holocausto. Espera que acá también hay otra opinión. Sí, es que primero levantó la mano el Nata y después sigue Jair. No. Ay. Listo, escuchemos a Nata. Yo creo que uno, o sea, se va a sentir claramente lastimado porque uno espera del papá protección, uno espera que lo cuiden. E incluso cuando los papás, bueno, lo digo en mi caso personal, cuando yo veía que mi mamá se la pasaba ya metida en el cuarto horas y horas orando y que yo ya le preguntaba, no, espere que estoy orando, y yo me sentía ya lastimada. Yo no me imagino cómo, yo no me imagino cómo Isaac se hubiera sentido de decir, no, pues yo amo a Dios por encima de usted que es mi hijo. Entonces, bueno, así. Listo, qué comentarios tan profundos. Esto sí es merecedor de dulce. No, pero sí, esos son comentarios de dulce. Ay. Pues bueno, mi opinión es, si yo confío mucho en mi papá, pues no voy a tener, pues sí tendré preguntas de qué estará pasando, por qué está haciendo esto, pero pues si yo confío en él no voy a estar con miedo. Pues sí, yo creo que él confiaba mucho en su papá, pero ¿cuántos años tenía el eso niño? no resta que uno tenga ese miedo. Yo tengo una versión más particular todavía, que Isaac le preguntó al papá, papá, ¿qué vamos a aprender hoy? Y él dijo, ya aprendí algo de la ofrenda. ¿Qué aprendió? Que las ofrendas hablan. Solo para entendedores, solo para entender. No, pues todos esos comentarios son muy válidos. Yo en la situación de Isaac hubiera tenido miedo, porque es que no es fácil. Yo puedo confiar mucho en mi papá y en el Dios que él creía, porque en ese momento era más Abraham creyendo que Isaac en ese momento. Pero el hecho de que tuviera miedo no restó que no se opusiera a lo que el papá iba a hacer en ese momento. Pero eso no resta, lo que estaba diciendo Nata, que se pueda crear una herida en nosotros. ¿Por qué? Porque Isaac fue el hijo de la promesa, esperado por muchos años, pero su infancia incluyó ese momento que para muchos podría ser algo traumático. O sea, pónganse en ese concepto y a uno lo puede marcar realmente. Pero cuando Abraham estuvo a punto de sacrificarlo, es cuando Dios habla y provee el carnero. Y aunque Dios proveyó, la experiencia debió dejar
una huella en él. Imaginen la fe de Isaac para confiar en su padre y por extensión en Dios a pesar de lo que estaba a punto de suceder. Imagínense la confianza que debía tener en ese momento para esperar hasta el último momento que ya el papá lo iba a degollar y ver que Dios incluso en ese momento proveyó. ¿Creen ustedes que llegando a ese punto que ya proveyó Dios, que Isaac no iba a confiar en que Dios podía seguir proveyendo más adelante? Yo creo que ya después de esa experiencia, aunque traumática y que nos pudiera pesar, él conoció a Dios como proveedor hasta en ese último momento en el cual él pensaba que él iba a terminar siendo esa ofrenda. Vamos a escuchar a Junior. No, ahorita escuchando eso, pensaba en justamente la pregunta de Carol al principio de lo del pasado que puede anular nuestra vista al futuro. Pues ahí Isaac tuvo como dos perspectivas muy difíciles o extremistas, o en, uy, no vuelvo a confiar en Dios porque tengo una mala experiencia gracias a mi papá. Pues si mi papá me dice, ay, venga, por ejemplo, algo cuando era pequeño, ay, lo voy a regalar en la iglesia, pues yo voy a decir luego, no, yo qué voy a meter por allá, o cuando mi papá me diga, venga, acompáñeme, pues yo qué voy a ir por allá. Entonces creo que pues Isaac obviamente pudo o haber entendido, como lo dijo Carol, de Dios dio la provisión acá y aprendí de eso, o decidí aprender eso, o simplemente mirar al pasado y decir, no, papá, ¿cómo me va a hacer eso? ¿Cómo no me va a contar? ¿Cómo se le va a pasar por la cabeza matarme? Entonces creo que ahí tuvo una decisión complicada y pues creo que pues podemos estar nosotros pasando por esas mismas decisiones, ¿no? A lo mejor no tan extremistas, pero tenlo presente. Ese aporte sí fue merecedor de Dulce. Ese sí. Pero sí, entonces vayamos teniendo en cuenta este primer punto. Isaac tuvo un pasado marcado por el sacrificio. Lo que digo, a pesar de que el Señor proveyó en el último momento, eso no evita que hubiera podido quedar ese recuerdo, como le estaba diciendo Samuel, de, uy, la próxima vez que mi papá me diga vamos a hacer una ofrenda, un holocausto, como que, quién sabe qué va a pasar, pero igual Dios siempre va a proveer. Como segundo, hoy están dando aportes. Qué pena, qué pena. Es que miren, yo no sé cuál de los dos hijos de Abraham le fue peor hablando en su adolescencia, ¿no? Porque eso es como esa época. Sí, a Isaac, que el papá quiso matarlo, o a Ismael. Si ustedes se dan cuenta, siempre que se lee, dice tu único, a Isaac, tu único. O sea, el man era más ignorado que quién sabe qué, mano. Qué cosa tan dura. Imagínense, qué sé yo, que los dos fuéramos hermanos y yo por allá, no, Samuel, tu único, tu único. Y yo digo, venga, pero yo existo. O sea, eso sigue creando más heridas todavía más profundas. Ya, era eso. Exactamente. Es que lloren los... Es que siempre quedan los hijos menores, entonces desde ahí nace todo. Bueno, como segundo, también existen conflictos familiares y engaños. Vamos a leer solamente una porción, que ya no se vaya a ir. Entonces, es que aclaro, para dejar a otros participar. Alguien que pueda buscar Génesis 26, de los versículos del 6 al 11. ¿Listo? Vamos a leer solamente esa historia. Hay otra historia, pero esa sí no la vamos a leer hoy. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer, como pues dijiste, es mi hermana. E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué no has hecho eso? Nos has hecho eso, y por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Bueno, ahí vemos en la historia que él no fue muy honesto, que digamos, por la situación, creyendo que iba a morir. Y eso
engaños también generan marcas en nosotros. Y hay otra historia que no la vamos a leer en este momento, pero está en el siguiente capítulo, que es de Génesis 27. Todo ahí también podemos ver el engaño que tuvo por parte de su hijo y de su esposa, porque ahí fue cuando ya, en pocas palabras, él ya estaba ciego, él ya no podía ver, iba a dar la bendición a su primogénito, en ese caso Esaú, y la esposa escuchó lo que le había mandado hacer a Esaú, que era ir a cazar para que le hiciera el guiso, para que le diera de comer y después él lo iba a bendecir. Pero como la esposa escuchó, lo que hizo fue: Jacob, entonces vaya, mata los carneritos, yo le preparo el guiso, le colocamos una de las pieles para que usted tenga el mismo vello que tiene su hermano y que a usted sea el que lo bendiga. Imagínense ustedes ciegos, que ustedes ya no pueden ver, y que eso haga su familia. Imagínense en esa posición, ¿ustedes cómo se sentirían? ¿Ustedes cómo se sentirían con esa actitud de su familia, que usted no ve y se aprovechan de eso para hacer ese cometido? La traición, la tristeza. Espero que Mayra leyó. Listo. Sí, para poner pelaje y que le creyeran. Pero él no confió solamente en lo del vello, fue más por el olor de la ropa que lo bendijo, porque ahí sí preguntó de una vez, apenas sintió el vello como: ¿sí es mi hijo? Y cuando se acercó para besarlo fue que identificó que era Esaú, pero realmente no era. Bueno, Isaac, al igual que su padre, tuvo momentos de temor que lo llevaron a engañar, diciendo que su esposa Rebeca era su hermana, como lo leímos ahorita en Génesis 26. Esto demuestra que incluso los hombres de fe también cometen errores y cargan con imperfecciones. Así que nosotros no podemos poner que nosotros no vamos a llegar a ser esos hombres o mujeres de fe por las fallas o los errores que nosotros lleguemos a cometer o por las heridas que hemos tenido en el pasado o las cosas que vengamos cargando hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque aún ellos tuvieron que atravesar muchas cosas, también cometieron muchos errores y aún así fueron tomados en cuenta en este listado de los héroes de la fe. Pero ¿qué es la diferencia que tuvieron ellos? Eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya le di el dulce? Claro. Más doloroso aún fue el engaño que sufrió en su vejez por parte de Jacob y Rebeca para obtener la bendición de la primogenitura. Imaginen la confusión y el dolor de un padre al darse cuenta que ha sido engañado por su propia familia. O sea, en esa situación uno se siente como, ¿por qué lo hicieron? O sea, si se dan cuenta más adelante en la historia, igual Esaú, aún con mucho dolor y tristeza, porque en ese momento engañaron al papá y pues perdió la primera bendición que se le daba al primogénito en ese tiempo, pero aún así Isaac lo bendijo y también fue prosperado y más adelante se encontraron con su hermano y tuvieron que arreglar las cosas, pero eso lo verán con otras historias. Ahorita estamos solamente hablando de cómo se debió sentir Isaac en ese momento. Aunque bendijo a sus dos hijos, se sintió ese engaño y esa tristeza de ¿por qué tienen que hacer esto aprovechándose de mi vejez y de que no puedo ver? Un tercer punto, antes de seguir, es que la fe que trasciende el dolor. Y es que a pesar de todo esto, Isaac, por fe, bendijo a sus dos hijos, a pesar de que lo engañaron, a pesar de todo lo que ya hubo cometido anteriormente, de esas heridas que lo vinieron marcando desde su infancia y adolescencia con esos actos. Él no permitió que esas cosas le nublaran el futuro que quería darle a sus futuras generaciones. Él hubiera podido en ese momento tomar la decisión de maldecir incluso
a su hijo por el engaño cometido, pero él lo hizo, no lo hizo. Él mantuvo su bendición a su hijo, aunque no fuera el primogénito. Y a pesar de esas heridas que venía cargando, él tomó decisiones que hicieron que sus generaciones futuras fueran bendecidas. Quizás nosotros en este momento hemos venido cargando con muchas cosas que nos han pasado. Pueden ser heridas familiares, pueden ser heridas que nos han causado amigos, pueden ser heridas que vienen de mucho más atrás que nosotros quizás en este momento ni recordamos. Pero esas cosas nosotros tenemos que tomar la decisión, si dejamos que eso influya y siga atando a las demás generaciones que vienen por delante de nosotros, o si nosotros en esta noche vamos a decidir tomar como la vara y decir, quiero dejar ese pasado atrás que me hizo daño, pero que necesito salir de eso para poder bendecir a mi futuro. Vale. Y así como Isaac, todos tenemos un pasado. Algunos llevan heridas de la infancia, otros han cometido errores de los que se arrepienten y algunos han sido heridos por otros. Para poder tener una fe para el futuro y bendecir, necesitamos sanar. Y quiero traerles 4 puntos que debemos hacer para poder sanar. Y el primero es reconocer y perdonar. Alguien que me ayude buscando Proverbios capítulo 28, versículo 13. Que no sea Yair ni Mayra. El hombre pobre y robador de los pobres. Perdón. 28, 13. 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Listo. El primer paso es reconocer las heridas y los errores. No podemos hacer lo que no reconocemos. Luego debemos perdonar a quienes nos hirieron y a nosotros mismos. Muchas veces hablamos del perdón para los demás, pero no hablamos del perdón que también debemos tener con nosotros mismos para poder cerrar esas cosas que nos han venido atando o cargando. Alguien que me ayude buscando Efesios 4, versículo 32. Hoy estamos usando un poquito la Biblia. Sí. Con el micrófono. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Exactamente. Primero tenemos que recordar que debemos también brindar el perdón a otros y, lo que estaba diciendo, también perdonarnos a nosotros mismos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Cuando nosotros aprendamos a reconocer y a perdonar, estamos dando ese paso para poder realmente sanar aquellas heridas que hemos venido cargando con el tiempo y realmente poder ser bendecidos. Eso es el primero. El segundo es entregar nuestras cargas a Dios. Entonces, alguien que me ayude buscando Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Igual Dulce no va, pero... Versículo Listo. 10 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gracias, Valerie. No carguen solos con el peso del pasado. Dios los invita a echar toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Muchas veces nosotros nos queremos hacer los fuertes, que podemos con todo, y estamos cargando una maleta en la espalda que cada vez se hace más grande y más grande y más grande, que va a llegar a un punto en el que nosotros ya no podemos avanzar. ¿Por qué necesitamos llevar esa maleta cuando el Señor dice que Él lleva sobre Él nuestras cargas? ¿Por qué nos atamos a seguir llevando esas cosas que nos lastiman y nos hieren por no entregarlas a Él? Si Él está aquí, Él está disponible para cada uno de nosotros y Él quiere venir a ayudarnos, a sanarnos y a caminar con nosotros. Como punto 3 tengo de aprender de nuestras experiencias. Alguien que me ayude buscando Romanos, capítulo 5, versículos del 3 al 5.
Acá. Micrófono. No, porque ya no va dulce. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Listo, entonces voy a unir el punto 3 con el punto 4. Para los que estaban apuntando, el punto 4 es enfocarnos en lo que viene. Alguien que me ayude buscando Filipenses 3, versículos del 13 al 14. ¿Listo? Filipenses 3, versículos del 13 al 14. ¿Listo? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, Lo pero dejaron una acá, cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Listo, muchas gracias. Entonces, como el punto 3 era aprender de nuestras experiencias y el 4 era enfocarnos en lo que viene, vamos a hacer algo un poquito más gráfico. Entonces necesito la ayuda de una persona, una sola persona. Una sola persona, de verdad, porque son así. Ya pasó. Listo. Pase el que quiera, pero es una sola personita. Listo. Entonces, quiero que ustedes miren este pequeño pocillo, esta pequeña taza. ¿Listo? Ustedes la ven, pues, navideña, bonita, pues, entre comillas. No, todavía no, faltan unos meses. Piensen que ustedes son esta pequeña taza. Sí, ustedes son esta pequeña taza que está aquí. ¿Listo? Todos, el Señor los creó así, lindos, bonitos, funcionales, con dones y talentos y dispuestos para poder recibir. Pero como quiera, por eso toca con la bolsa. No, porque parte la baldosa y no cobra. No, puede hacerlo acá sobre el tapete. Puede hacerlo sobre el tapete. Que no. Ay. Acá sobre el tapete. ¿Por qué llamó la mano negra para eso? Yo no la llamé. Sí, ya, dele, aquí. Yo creo que sobre eso se puede. Pues recogemos. Se rompió la bolsa. Bueno, por allá. Ahorita recogemos. Exagero un poquito. No, ya estaba un poquito vencida. No pasa nada, no pasa nada. Ya ahorita recogemos. No, porque le puede saltar a alguien, por eso dije en el altar. ¿Qué es lo que ocurrió con la taza? Sí, al final barremos. Se rompió, ¿cierto? Pero muchos de nosotros también nos ha pasado esto. Cosas del pasado, cosas que han pasado en nuestra familia, nos han quebrado. Nos han hecho pasar por momentos en los cuales tenemos ese dolor. Y quedamos en muchos pedazos. Muchos pedazos. Ahí viene. Pero, como les estaba diciendo, tenemos que aprender también de las experiencias que nosotros tenemos en nuestra vida. No dejarle a Joel mi vida ahí. Y le pido a Sebas si puede proyectar lo que le pedí ahorita. Hay exactamente. Es una técnica, es un arte que se tiene de la recuperación de las cosas, no ocultando donde se fracturó, sino relevando eso para darle más valor.
Muchos de nosotros nos encontramos así de fracturados, aunque muchas veces pensemos o aparentemos que no. Pero lo que el Señor quiere hacer también con ustedes en esta noche es poderlos restaurar si ustedes desean. Porque las cicatrices que nosotros podamos cargar de cosas del pasado, de errores que hayamos cometido, son lo que nos va a dar valor para poder ser testimonio para los demás. Muchas veces creemos que esos errores son los que nos van a marcar y lo que va a impedir que nosotros podamos bendecir a las demás personas o a nuestras generaciones futuras. Pero en realidad esas marcas también son valiosas, porque aunque estemos en pedazos, el Señor quiere formar algo tan valioso en nosotros que va a poder ser testimonio para los que nos rodean. Pero si nosotros decidimos seguir así, perdemos todo lo que nosotros somos, el propósito que nosotros tenemos realmente, la misión por la cual fuimos encomendados. Si nosotros no dejamos o no tomamos esa decisión de poder ser reconstruidos bajo la gracia y misericordia de Dios. Y es importante y por eso lo quise hacer tan gráfico, hay cosas que nos pueden destrozar realmente, hay cosas que nos hieren realmente, que puede ser desde nuestra infancia, el descuido de un padre, el abandono, situaciones que han marcado también nuestra vida. Hay mujeres que también han podido pasar por abusos, hay hombres que han tenido que tomar un rol en el momento que quizás no debía o no les correspondía hacer. Quizás hay conflictos en nuestras casas que han venido marcando y han venido rompiendo esa vasija que nosotros somos. No sé qué es lo que puedan ustedes estar atravesando hoy o que han venido atravesando hasta este preciso momento. Pero el Señor quiere que podamos tomar la decisión de realmente sanar ese pasado para poder bendecir el futuro que Él ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Así como Isaac pudo dejar quizás todas esas heridas del pasado, aún en su vejez, ese engaño que tuvo, él pudo bendecir a sus generaciones futuras. Y si ustedes leen la historia de Jacob y de Esaú, los dos fueron muy bendecidos. Pero ¿a causa de quién pudieron obtener esa bendición? Por medio de un padre, por medio de un hombre, primero que todo, que tomó la decisión de no dejar que esas heridas se quedaran así, fracturadas, sino dejó que Dios también trabajara en él para poder bendecir a sus generaciones. Si queremos tener una fe para el futuro, necesitamos primero sanar nuestro pasado. Necesitamos dejar que el Señor pueda trabajar en nosotros y volvernos esa taza, aunque nosotros la vemos reparada, para muchos va a ser testimonio de que el Señor puede hacer algo en nosotros y con nosotros a pesar de lo que hayamos pasado, de lo que estemos pasando y de lo que vayamos a pasar en un futuro. Así que para esta noche, por eso dije, más que una palabra extensa, lo que quiero hacer hoy es que todos podamos tomar una decisión en esta noche. No sé cuántas personas de las que nos encontramos aquí, hace muchísimo tiempo no tenemos ese encuentro con el Señor realmente. Venimos a este lugar como un escape de un sábado, de que no había nada más que hacer o no quiero estar en mi casa por las cosas que puedan estar pasando, y llegamos aquí, pero realmente no estamos pensando en el Señor. Y el Señor hoy viene a invitarlos. Lo viene haciendo desde el momento de la oración inicial, lo viene haciendo desde el momento de la alabanza, lo viene haciendo incluso en la dinámica, porque todos estaban buscando esa casa o buscando ese inquilino que viniera a morar en ellos. Todas las cosas no son por casualidad. Todo lo que ha ocurrido en esta noche es un llamado para cada uno de ustedes. No porque yo esté hablando, no porque esté dirigiendo a alguien más aquí,
sino es porque el Señor los está llamando a que volvamos a Él y permitamos que Él sea el que venga a sanar. Hoy necesito que ustedes también puedan ser honestos con ustedes mismos y decirle: Señor, me encuentro herido, Señor, necesito que pongas tu mano para venir a restaurar lo que muchas personas han querido venir rompiendo, lo que quizás mis padres vinieron rompiendo desde que era pequeño. Que podamos tomar la decisión en esta noche de que no necesitan que alguien más ore por ustedes, sino ustedes tienen ese privilegio de poderse acercar directamente a la presencia de Dios y poderle decir: Señor, te entrego lo que soy, los pedazos en los que me encuentro, pero quiero volver a ti y quiero dejarme usar y quiero volver a ser funcional para poder ser lleno y recibir lo que el Señor tiene para entregarles a cada uno de ustedes. Quizás hoy nosotros estamos aquí como jóvenes, pero piensen que ustedes más adelante son los que van a instruir a los más pequeños. ¿Quieren ustedes impartir bendiciones o seguir cargando las maldiciones generacionales que venimos trayendo hasta el día de hoy? Quiero que vayamos recordando todas estas cosas, porque el Señor desde antes viene preparando este momento, porque sabe que cada uno de los que asistió el día de hoy necesita volver a Él, necesita volver a ser lleno, necesita volver a ser sano, necesita volver a ser libre. No sé qué cosas estaban impidiendo que ustedes se pudieran acercar a la presencia de Dios con libertad. ¿Qué cosas ustedes creían que los han marcado tanto que les impiden acercarse a la presencia de Dios y que les da temor estar aquí adelante, cerca al altar, porque creen que el Señor no los va a recibir? En medio de la oración nosotros recibíamos que muchos tenemos esa falta también de confianza, de que el Señor pueda hacer algo en nosotros. Así que es importante, en esta noche quiero hacerles esa invitación. Más que orar por ustedes, quiero que hoy podamos hacer algo un poco más simbólico, pero que de verdad podamos ser llenos de su presencia y volver a Él.